Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Buen día a todo mundo. Soy Dan Cassés, profesor en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y quiero agradecer que me invitaran a participar en esta feria virtual, esta Feria Cultural del Libro Ibero y Teso 2021, justamente para presentar este libro que se llama Teatro, Personaje y Discurso en el Siglo de Oro. Este libro apareció hacia mediados del año 2020, publicado por la Universidad Iberoamericana en colaboración con el CITRU, el Centro de Investigación y Documentación Teatral Rodolfo Usigli, y también con participación de la AITENSO, la Asociación Internacional del Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. El libro tiene una versión impresa, el libro físico impreso, y también hay una versión digital que se puede adquirir en diferentes plataformas de libros digitales. Este libro, Teatro, Personaje y Discurso en el Siglo de Oro, fue editado, la producción del libro estuvo al cuidado mío, Dan Cassés, y del doctor Aurelio González, profesor emérito del Colegio de México. Este libro reúne ensayos de profesores, investigadores, académicos destacados de universidades de México, de Estados Unidos, de España, investigadores que llevan una larga trayectoria dedicándose al estudio del teatro del Siglo de Oro, y también estudios de investigadores jóvenes de una carrera ya prometedora. Los estudios que se reúnen en este volumen giran en torno del teatro como un discurso. En este sentido, el teatro particularmente es un arte que desde su concepción se piensa para ser presentada en escena. En ese sentido ya es un discurso complejo, que se compone tanto de una parte verbal, lo que dicen los personajes en sus parlamentos, como de una parte que tiene que ver con lo escénico, lo que se ve, lo que se oye, los movimientos, cómo se dicen las cosas. Todo esto conforma un discurso complejo. Más complejo todavía es hablar del teatro del Siglo de Oro, que además de todos estos aspectos que ya implican la riqueza de este tipo de discurso, también nos enfrentamos a un discurso que se basa en el Siglo de Oro en el parlamento complejo, con forma poética, con uso de figuras poéticas muy ingenioso y elaborado, y en ese sentido es que se trata de un discurso complejo por ese lado, también considerando que en el Siglo de Oro la puesta en escena, el espectáculo teatral, era también algo muy importante, muy apreciado, y también de una complejidad y una espectacularidad muy grande. Claro que hay que pensar que nosotros, cuando estudiamos este teatro, es muy difícil que nos enfrentemos a la puesta en escena, y todos los aspectos que en un momento dado podemos ver representados sobre el escenario, finalmente también se manifiestan con otro tipo de discurso, ¿verdad? Un discurso que se presenta de forma escrita en
un papel, escrito, impreso, reproducido, etc. Y a partir del estudio, de la consideración de todos los aspectos manifestados en el discurso de este teatro, los personajes, sus acciones, sus deseos, etcétera, sus manifestaciones sobre la escena, es que consideramos los diferentes aspectos de este teatro. Y consideramos que la importancia de este libro no es sólo el hecho de reunir una serie de ensayos de algo que se ha estudiado ya bastante, sino de algo que tiene mucho por estudiarse todavía más hacia el futuro. Estamos enfrentándonos a un tipo de teatro que se compuso, que se produjo, que se concibió durante la época en la que en el teatro de habla hispana se produjo una gran cantidad de textos y obras y representaciones de excelente calidad que además dan base al teatro que se produce posteriormente, incluso en nuestra época. Y la importancia de este tipo de estudios evidentemente está en que nos permite acercarnos a las concepciones y las ideas que en el Siglo de Oro se tenían sobre el teatro y sobre diferentes aspectos culturales, que son concepciones un tanto diferentes de las que tenemos hoy en día. Y este tipo de estudios, no es solo este libro en particular, sino este tipo de libros, de estudios en general, nos permiten la oportunidad de entender, de acercarnos desde el siglo XXI al teatro y a la concepción del mundo que se tenía en otra época, pues para poder tener una comprensión mejor. Este libro así reúne una serie de ensayos, de estudios que nos permiten este tipo de acercamiento. Primero tenemos una descripción de los espacios teatrales, considerando que toda obra de teatro se concibe para ser representada en un tipo de espacio particular, de acuerdo a las convenciones, como se usan los elementos escénicos de ese teatro en particular. Después tenemos una sección que se dedica a los personajes, a cuáles son las características, cómo se configuran los personajes de este tipo de teatro. Nos encontramos con estudios sobre los nombres que tienen los personajes del gracioso, los mecanismos con los que se componen y se reconocen los personajes en este teatro. También encontramos estudios sobre juegos escénicos en los que ya en el Siglo de Oro se juega con la idea de que un personaje simule ser un títere. También nos enfrentamos a personajes clásicos tomados de la tradición clásica y griega y adaptados a el teatro del Siglo de Oro. Nos encontramos con estudios sobre personajes cuya existencia o cuyo ser es eminentemente trágico, con las implicaciones políticas que tiene que ver la representación de un personaje en la tragedia. Tenemos también estudios que se ocupan del discurso teatral en la relación intertextual con la historia o con otras artes, con otros dramas. Tenemos la relación historiográfica de la comedia, tenemos la tradición de los personajes de los amantes de Teruel en el teatro, tenemos la representación de la historia de la caída de España ante los moros, pero considerando una clave que retoma Lope de Vega a partir de la Celestina.
Tenemos también la presentación de lecturas sobre los príncipes enfermos, sobre la concepción de la gratitud a partir de mitos griegos, pero retomados en el teatro del siglo de oro, y tenemos también esa intertextualidad que se da en una lectura múltiple que puede haber en el teatro de dramaturgos de América en los siglos de oro. Y tenemos posteriormente otros estudios que nos acercan a la lectura de las obras de teatro, la lectura que hacen, que se puede hacer para estudiar, por ejemplo, la retórica, cómo funciona en las obras de teatro, o podemos ver la lectura que hacía Cervantes del pasado clásico, adaptado a la época de Cervantes. Tenemos también las consideraciones que hace Cervantes sobre sus comentarios sobre la licitud que tenía la existencia del teatro. Tenemos también el registro escrito en libros, en bibliotecas, durante la colonia en México, en la Nueva España, la representación, el conocimiento que hay sobre el teatro en estos textos. Y tenemos también lecturas que se hacen actuales desde perspectivas del siglo XX, XXI, del teatro del siglo de oro, como por ejemplo la idea de ver en el desarrollo de un personaje de Lope de Vega a la luz de las teorías de la educación actuales, o también encontramos un estudio sobre la refundición, la lectura, la adaptación que hace un dramaturgo actual de una obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón. Este libro puede adquirirse en su versión impresa en el enlace de la librería digital de la Universidad Iberoamericana, o bien en las versiones digitales puede encontrarse en Google, en Kobo, en Amazon, y pueden tal vez tener un acceso. Pueden tener un acceso a los enlaces para adquirir el libro en una página que se llama Textralidad, textralidad.com.mx, que es una página de un grupo de investigación que se dedica a los estudios del teatro en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Así quiero agradecer nuevamente la invitación a participar en esta feria para poder presentarles este libro. Espero que sea de su interés. Muchas gracias.